Hermanos, buenas tardes. Como siempre, es un gusto que podamos tener esta oportunidad con la ayuda de Dios para estudiar su palabra, para continuar con este estudio del libro de la carta a los Filipenses. Damos gracias a Dios porque con su ayuda, su misericordia y su fidelidad es que hasta el día de hoy podemos seguir adelante meditando en su palabra. Damos gracias también porque hasta el día de hoy Él ha sido bueno con nosotros, porque su fidelidad se ha manifestado en nuestras vidas a cada momento. El día de hoy, con su ayuda, empezamos el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Una carta que de verdad es de mucha bendición para cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es una carta que está centrada principalmente en el Señor Jesucristo. Es el tema central del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo les hace ver a los filipenses, los anima, los exhorta a que ellos puedan entender o que ellos puedan llevar una vida centrada en Cristo Jesús. Otra palabra también clave que encontramos en este capítulo 1 que estudiamos en las ocasiones pasadas es, por ejemplo, acerca del gozo que había en el corazón del apóstol Pablo. Gozo, dice en los primeros versículos del capítulo 1, gozo cuando intercedía, cuando oraba por los filipenses. Gozo cuando el Señor Jesucristo era predicado de buena voluntad o por contienda, aún en eso se gozaba el apóstol Pablo. Entonces es de enseñanza para nosotros, de cierta forma, el testimonio que daba el apóstol Pablo con sus palabras a los filipenses. Hay gozo en mi corazón, decía, y todo lo que yo hago, todo lo que deben de hacer, le dice a los filipenses, lo deben de hacer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es para el Señor para quien hacemos las cosas. Es para el Señor para quien predicamos. Es para el Señor para quien ayudamos, para cuando oramos, cuando intercedemos. Es para Cristo, es para glorificar su santo nombre. Entonces, el día de hoy empezamos en el capítulo 2 y si les parece comenzamos. Dice versículo 1, Filipenses 2, capítulo 1, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el versículo 2. Dice el apóstol Pablo, pongamos atención a lo que comienza diciendo el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación, ¿en quién? Dice el apóstol Pablo, en Cristo. Repito, ese es el tema central del apóstol Pablo. Si hay alguna consolación, esta palabra se traduce, por ejemplo, cuando dice si hay alguna consolación, se refiere si hay un ánimo, si hay un consuelo, si hay una palabra de ánimo en los filipenses, que sea por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Dice, si hay alguna consolación en Cristo. Es Cristo, hermanos, el que produce en nosotros, dice su palabra, el querer como el hacer. Es Cristo el que debe de animarnos, el que debe de exhortarnos a hacer lo que hacemos. Que verdaderamente sea Cristo el que nos motive a predicar su palabra, que sea Cristo el que nos motive a pasar por alto la ofensa, a perdonar, a mostrar amor, pero que sea Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el que provee, Él es el que produce, Él es el que pone en nuestro corazón ese sentir. Dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Dice más, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estas características que menciona el apóstol Pablo tienen que ser únicamente producidas en nuestro corazón por el Señor Jesucristo. No debe de haber nada que nos lleve a hacer, como dice por ejemplo aquí, si algún consuelo de amor. El amor obviamente tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es el amor? Primero dice
que Dios es amor. Y después en el libro de Corintios nos da una explicación de lo que es acerca del amor. Dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que verdaderamente reflejemos. Dice, si hay algún consuelo de amor en ustedes, dice Pablo, que ese amor sea producido por el Señor Jesucristo. Dice más, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 2, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. Sintiendo lo mismo, son exhortados o Pablo les invita a los filipenses que sean de un mismo sentir. El apóstol Pablo les dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Estos pasajes no son otra cosa más que un llamado a la humildad, un llamado a la obediencia, un llamado al amor por parte del apóstol Pablo. Aquí hay que entender una cosa. Les dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y podemos caer en el error que tenemos que pensar de la misma manera, que tenemos que hablar de la misma manera, que tenemos que ser iguales todos como seres humanos. Pero la realidad es que no. La realidad es que somos tan diferentes, que Dios nos creó tan diferentes como personas, como seres humanos, pero lo que Dios quiere o lo que el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, aunque piensen de distinta manera, en ustedes debe de reinar el amor. Aunque tengan diferentes formas de asimilar las cosas, de pensar, de hablar, de manifestarse, dice el apóstol Pablo, eso no implica que haya división. Eso no implica que haya acepción de personas, como dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, somos diferentes, pero dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Obviamente se refiere al amor de Dios, que verdaderamente, así como fue el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, que amó, que perdonó, que hizo milagros, que hizo lo que hizo. ¿Por qué? Porque en todo momento hizo la voluntad de su Padre, que de la misma manera nosotros, que hagamos las cosas por el amor de Dios. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Repito, somos diferentes, pero si verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo, eso nos va a llevar primeramente a que haya unidad, a que seamos más humildes, porque ese es el propósito de las palabras del apóstol Pablo. Deseo que en ustedes haya unidad y haya humildad. Sí piensan de manera distinta, sí tienen incluso costumbres diferentes, dice el apóstol Pablo, pero eso no implica que por eso se dividan, que por eso no sean humildes, que sean soberbios, que sean altivos, dice el apóstol Pablo. Sintiendo una misma cosa, que sintamos qué cosa o que tengamos en comunión todos como hermanos en Cristo, glorificar al Señor en todo lo que hacemos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Es algo que tristemente podemos considerar como complicado en estos tiempos. ¿Por qué? Por tantas denominaciones, por tantas filosofías, por tantas creencias, por tantas costumbres que traemos. Cuando dice el apóstol Pablo, sientan todos una misma cosa. Y esto implica varias situaciones. Por ejemplo, si sientan una misma cosa, se refiere a que tengamos en común en todo momento hacer la voluntad de Dios. Que tengamos en común en todo momento glorificar a Cristo en todo lo que hacemos. Pero a veces nos dejamos llevar por buscar el reconocimiento, por buscar el aplauso, cuando en nuestro corazón únicamente debe de haber hacer la voluntad de Dios, que Él sea glorificado, que la honra y la gloria sea para Él, que únicamente nos sintamos privilegiados de que Él nos permita o que nos conceda la bendición de participar en su ministerio. Dice versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, nada hagáis por contienda. Dice el apóstol Pablo, nada lo hagan por vanagloria, nada lo hagan por envidia, que es una de las traducciones con esta palabra que dice aquí, contienda. Nada hagan por contienda o vanagloria. No hagan nada por envidia, dice el apóstol Pablo. Eso, cuando hay envidia, cuando no hay aceptación, cuando hay vanagloria, como dice aquí, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No está Cristo ocupando el primer lugar en nuestro corazón, hermanos. No es Cristo el que está dirigiendo nuestras vidas. Olvidamos el propósito por el cual Dios nos dejó su palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y la humildad no es otra cosa más que tener un corazón necesitado de Dios. Eso es vivir con humildad. Vivir con humildad es reconocer que necesitamos en todo momento la dirección de Dios. Eso es vivir con humildad. Y fíjense, tremendas palabras que dice más adelante. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que a todos los demás, que nosotros tengamos un concepto de nosotros o de las otras personas superiores a nosotros mismos. Eso significa que vivamos con humildad, que no tenemos que ver a nadie con soberbia, que no tenemos que ser arrogantes, que no tenemos que ser altivos, dice el apóstol Pablo. Estimando, es decir, dándole el valor o dándole un mayor valor a las demás personas que a nosotros mismos. Esto nos lleva a entender, o esto nos lleva a llevar una vida en la cual únicamente servimos, únicamente buscamos el bienestar de las demás personas. Estamos viendo o estamos buscando la necesidad para poder bendecir. Estamos buscando dónde hay necesidad, dónde está un enfermo, dónde está un hermano que está pasando por prueba. ¿Para qué? Para nosotros ser un canal de bendición, para nosotros poder ayudar. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que yo no tengo por qué sentirme superior al hermano, a la hermana. Incluso a veces perdemos el enfoque de lo que Dios ha establecido en su palabra y nos dejamos llevar por el tiempo en el que vivimos, donde todo es consumismo, donde todo es, se dice por ahí mucho que como te ven, te tratan. Pero Dios nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar en todo momento reflejar al Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Dice versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Repito, vivimos en tiempos donde únicamente importo yo, donde únicamente me enfoco en mis necesidades, en lo que yo anhelo, en lo que yo necesito, y perdemos de vista, hermanos, tanta necesidad que hay en nuestro alrededor. Tanta necesidad con gente que aún no conoce de Cristo, pero estamos cegados, estamos cerrados mentalmente a ver la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor, empezando por nuestros familiares que no conocen al Señor Jesucristo, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la escuela, en cualquier área de nuestra vida. Nos estamos olvidando que estamos aquí para predicar la palabra de Dios, estamos aquí para llevar esperanza a aquel que no la tiene, hermanos. Para eso estamos en esta tierra. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios nos ha concedido conocerle a través de su Hijo Jesucristo, y a veces pensamos que en eso consiste la vida cristiana.
Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos, más allá de que podamos cumplir con el propósito, que verdaderamente sintamos compasión por aquellos que están sufriendo. ¿Y por qué están sufriendo? Porque no tienen esperanza. ¿Por qué están sufriendo? Porque no encuentran respuesta donde la han buscado. La respuesta está aquí, hermanos, en la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo para llevar esta esperanza a todo aquel que no la tiene? A eso hemos sido llamados, a llevar esperanza al necesitado, a llevar esperanza al que está afligido, al que no sabe qué decisiones tomar, al que no sabe cómo dirigir a sus hijos, al que no sabe cómo llevar su matrimonio. A toda esa gente es a quien debemos de darle esperanza. Y no que se la demos nosotros como personas, sino que se la demos a través de lo que Dios dice en su palabra. Por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, que nuestra mirada esté amplia de tal manera que podamos ver la necesidad, que podamos ver quién está padeciendo y que podamos orar por él, que podamos brindarle la mano, que como hemos dicho en muchas ocasiones, que de tal manera podamos tomar esa postura de decir, tu problema es mi problema, tu necesidad es mi necesidad, tu situación de angustia es mi situación de angustia. Y que eso me lleve a interceder, que eso me lleve a ayudar en lo que yo pueda ayudar. Decía el Señor Jesucristo, es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nos centramos en nosotros mismos, pero no amamos a los demás como a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén.